Imaginemos que deseamos generar una API para realizar la lógica de negocios que involucra diferentes dominios o backends utilizando orquestación. Además, imaginemos que queremos hacerlo de forma fácil, rápida y sin codificación. En este video demostraremos cómo podemos lograr esto con Open Legacy Hub. Nuestro escenario utiliza dos sistemas backend diferentes, Mainframe CICS y Oracle. Vamos a generar una API que obtendrá una lista de pólizas de seguro. Ahora pasemos a la interfaz del usuario de Open Hub y veamos algunos de los conceptos básicos. Un módulo es una colección de assets asociada con una plataforma de backend, un conector y un dominio del negocio. Aquí tenemos dos módulos que creamos anteriormente. Ambos están asociados con el dominio de negocios de seguros, pero uno de ellos está asociado con un sistema backend mainframe CICS y el otro con un sistema backend de base de datos Oracle. Un proyecto, también conocido como API Project, es una colección de módulos que están relacionados de alguna manera con un propósito general. Aquí, el proyecto que crearemos hará referencia a los dos módulos que creamos previamente. Un servicio es un objeto que se crea aplicando una solución específica a un proyecto de API. Aquí usaremos una solución de tipo generador predefinido de Spring Java REST. Más adelante en este video vamos a crear un servicio que implementará la lógica de negocios contenida en nuestro proyecto. Una solución es una plantilla, template, que aplica a un proyecto para poder generar una aplicación en alguna tecnología y luego poder desplegar el servicio a una plataforma puntual. Ahora podemos ver que los dos módulos que creamos y subimos a través de nuestro script están, de hecho, presentes en el Open Legacy Hub. Tengamos en cuenta que cada módulo muestra el conector utilizado para crearlo, por ejemplo, conector Oracle DB para Policy Oracle. Exploramos más a fondo la información del módulo Policy CICS. Vemos que contiene dos assets, Reset Policies y List Policies. Revisamos la información del asset List Policies y vemos su entrada en una estructura jerárquica. El mismo concepto aplica a la salida del asset. También vemos la información del test que ejecutamos antes con nuestro script, incluyendo valores de entrada y salida. Ahora procederemos a crear un proyecto llamado Policy Mix Microservice. Al proyecto le agregamos ambos módulos, de manera que quedamos habilitados para combinar sus assets. Verificamos que ambos módulos con sus correspondientes assets están contenidos en el proyecto. Ahora procedemos a crear un contrato para el proyecto. El contrato en el Open Hub es una colección de métodos, los cuales contienen la lógica de negocios de la API o microservicio a generar. Existen diversas maneras de generar el contrato. La opción más sencilla es la generación automática. Esta opción se utiliza para recrear una asignación uno a uno de los assets existentes en el proyecto a métodos del contrato. Cada campo de los assets se asigna a un campo idéntico en el contrato. Una segunda opción es llamada bottom-up, es decir, desde abajo hacia arriba. Esta opción nos da un control total sobre el contenido del contrato. Podemos crear métodos de contrato, seleccionar assets específicos y definir el flujo de cada método. Y finalmente, se puede generar un contrato a partir de otro contrato predefinido. Esta opción es particularmente útil en escenarios de estandarización o de alguna industria o modelo de negocio. Se debe luego de generado el contrato revisarlo apropiadamente, así como sus métodos, elegir los assets correctos y definir los flujos de los métodos. En nuestro caso, seleccionamos Bottom-up, ya que nos gustaría generar un método específico que implementara nuestra lógica de negocios con orquestación. Dado que elegimos la opción de Bottom-up, el contrato es generado vacío, por lo cual debemos agregarle métodos manualmente. Por lo tanto, agregaremos el primer método y lo llamaremos ListPolicies. El Hub nos muestra un flujo muy básico que contiene una entrada, un mapper y una salida. Editaremos estas secciones y agregaremos más lógica usando el diseñador de métodos de manera visual. La API tendrá un parámetro de entrada ad hoc
que contendrá el nombre de la fuente de la información a recuperar. Agregamos este parámetro llamado source a nuestra entrada, con el tipo de datos string, y guardamos el cambio. La API invocará una operación del backend, en nuestro contexto un asset, según el valor del parámetro source. Agregamos una invocación a un asset, RPC invoke step, arrastrando y soltando el botón en el flujo del método. Luego indicamos qué asset pretendemos llamar. Hacemos esto seleccionando el módulo Policy Oracle y luego seleccionando el asset getAllCustomerPolicies. Ahora repetimos esto con el cuadro de condition. Podemos agregar rutas alternativas al flujo usando condiciones. Seleccionamos el parámetro que se asociará con la condición. Aquí usamos el parámetro source, que actuará como una variable en un operador switch. Luego indicamos los casos asociados con la condición. Cada caso es un predicado que determinará un camino diferente. El primer caso se llama Oracle y será verdadero si el parámetro source contiene el valor Oracle. Si esto sucede, el flujo continúa invocando al asset que agregamos antes, el asset default. Sin embargo, en este escenario, estamos agregando un segundo caso, llamado CICS, que será verdadero si el parámetro source vale CICS. Indicamos que se agrega un nuevo paso de invocación de RPC al flujo para este caso y guardamos el caso. A continuación, asociamos el asset listPolicies del módulo PolicyCICS a esta invocación de RPC. Ahora podemos definir la estructura de la salida de la API. Utilizando el mapper de salida, relacionamos los campos o la jerarquía adecuados con la estructura de los assets. Seleccionamos la lista de pólizas, que está representada por el elemento de Oracle llamado PolicyObjList. Para hacer esto, simplemente hacemos clic en los tres puntos y seleccionamos Map to Output. Podemos ver que todos los campos dentro de este elemento, es decir, su árbol completo, están incorporados en la salida de la API. Ahora hacemos clic en la caja de salida y establecemos como nombre del campo principal el valor Policies, ya que este es un nombre más significativo que el nombre PolicyObjList original. Replicamos la operación en el segundo camino. Indicamos los elementos de la jerarquía que queremos mapear a la salida de la API. Asignamos el elemento PolicyArray con su subárbol completo a la salida. Luego vamos al cuadro salida y renombramos el parámetro de salida elegido a Policies, tal como hicimos con la primera ruta. ¡Felicitaciones! Nuestro proyecto ahora posee un contrato que contiene un método que implementa la lógica de negocios que queríamos y por lo tanto podemos proceder a generar un servicio. Debido a que OpenLegacy Hub es independiente del lenguaje de desarrollo, nuestro microservicio podría generarse utilizando cualquiera de las plantillas o generadores existentes, como ser Spring Boot Low Code, Spring Boot Full Code, Kafka o Node.js, entre otras opciones típicas. En este ejemplo, nuestro servicio se genera con la solución Spring Java REST, que producirá una aplicación low-code Java Spring Boot. Vemos aquí que el servicio generado contiene el mismo nombre que el proyecto subyacente y que la solución utilizada es Spring Java REST. Podemos entonces descargar el archivo zip correspondiente al servicio, copiarlo a una carpeta local específica y descomprimirlo. La carpeta descomprimida contiene, entre otros archivos, aquellos archivos de configuración necesarios para construir, es decir, realizar el proceso de build y ejecutar la aplicación Spring Boot. Para esto, ejecutamos un comando Gradle en el terminal, lo cual provoca que se inicie la aplicación localmente en el puerto 8085. Abrimos una pestaña del navegador y accedemos a la página Swagger OpenAPI. Hacemos clic en el método listPolicies y luego en Try It Out. Probamos el método completando el parámetro de entrada con el valor Oracle y verificamos que el sistema devuelve la respuesta correcta. Repetimos la operación, pero ahora con el valor CICS. Podemos comprobar que en ambos casos la respuesta contiene una lista de pólizas,
aunque varían los elementos de la lista y la estructura de los elementos de acuerdo a cuál asset ha sido invocado internamente. Muchas gracias por ver este video. Por favor, contáctenos si tiene alguna pregunta.